la luz de tu palabra y el rumbo de mi alma. Lejos vagué, lejos sin ti, perdido me encontraba, la culpa me nublaba. Pero tu amor. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por este día, Padre, que nos permites venir, Señor, buscar de tu amor, buscar de tu presencia. Te pedimos que tomes tú el control, Señor, de nuestros hogares, que tomes tú el control del ambiente, Señor, para que tu presencia se permee en cada rincón, Señor. Tú no eres huésped, tú no eres invitado, tú eres morador, Señor, de nuestros hogares. Desde que hemos creído, Señor, desde que te confesamos como Señor y Salvador, tú has morado junto con nosotros, Padre. Ahí estás. Pero ahora, Señor, dada la circunstancia, dada la situación, te estás moviendo también, Padre. Te estás moviendo, Señor, de manera que se vuelven templos los hogares, Señor. Porque cada familia es una familia sacerdotal. Porque cada integrante tiene un puesto de preeminencia en tu gloria. Porque tú eres Rey, porque tú eres Señor. Porque tú tienes el control absolutamente de todo. Te damos las gracias, Padre, porque de esta manera podemos, Señor, aunque estamos a la distancia, unificarnos, Padre, con nuestros hermanos, con tantos y tantos, Señor, que te buscan, que ahora mismo, Señor, están levantando tu nombre, que están levantando alabanza y adoración a ti. Además, Padre, las huestes celestiales que están constantemente dando loores a tu nombre, junto con nosotros somos uno, y entonces todo se vuelve Mahanaim, y el campamento de aquí y el campamento de arriba nos volvemos uno. Gracias, Dios, por tan inmenso amor. Gracias, Dios, porque nos has guardado, Señor. Gracias, Dios, porque nos tienes fuertes, nos tienes, Dios, de pie. Gracias, Padre, porque como escrito está, Señor, un remanente pequeño siempre estará intercediendo, un remanente pequeño siempre estará, Señor, a la disposición de lo que tú designes y acatará con agrado, Señor, y con disposición, porque sabe que tú eres lo mejor. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por tu infinita gracia. Que tu bendición, Señor, alcance a todos y cada uno de los miembros de las familias, Señor, de la fe, de los hermanos, sin importar nombre de la congregación, sin importar lugar, sin importar distancia. Que tu bendición, Señor, toque a todos aquellos que buscan tu rostro. Señor, también seguimos pidiendo que tu presencia, Padre, esté trayendo consuelo a quienes lamentablemente a través de la pandemia han perdido un ser querido. Que fortalezcas también, Señor, a los que están pasando ahorita por esa dura prueba. Muchos que están en hospitales, Señor, con respiradores y en terapia intensiva. Pero también a los que están en su casa, Señor, presentando batallas, Señor. Tú les estás dando fuerza, Señor, a sus sistemas inmunes para presentar, Señor, batalla y resarcir, Señor, cualquier posibilidad de ataque físico y espiritual, Señor. Gracias también, Señor, por todos los que son valientes y aún en medio de su casa, Señor, oran y claman a ti, sabiendo, Señor, que tú los tienes en su mano, Señor. En tu mano están, Señor, debajo del hueco de tus alas. Te glorificamos, Dios. Hemos trabajado a lo largo de la semana. Hemos, en muchos sentidos, Señor, subsanado problemas, atendido circunstancias, y todo gracias a ti. Porque tu mano provisora, tu mano, Señor, siempre nos alcanza. Que tu mano alcance, Señor, a cada uno de los que escuchan, Señor,
tu palabra. Y si alguien, Señor, necesita algo de ti, provéeselo, por favor. Fortaleza, decisión, perspectiva, paciencia, perseverancia. Porque tú eres un Dios bueno que sabes de qué carecemos. Y en tu palabra nos dices, pidan, solo pidan. Estamos en tus manos, Señor. Estamos en tus manos. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza. Alcanza, Señor, a nuestra familia, Padre, sin importar, Señor, hasta dónde estén. Que esta oración, Señor, pueda ayudar a ser el vehículo, Señor, de tu bendición, de tu salud, de tu fortaleza para nuestra familia, Señor. Y que ahora, Padre, que todo esto acontece, puedan recordar las veces que les hablamos de ti, puedan recordar las veces que les dijimos, Señor, que venían cosas, pruebas, circunstancias sobre el mundo. Y aunque esto, Señor, solo es el principio de dolores, solo es la punta del iceberg, que tan solo con este simple ejemplo puedan, Señor, acercarse a ti. Ayúdanos, Padre, de alguna manera a llegar a todos aquellos que te necesitan. Ayúdanos, mi Señor, a de alguna manera llegar a todos aquellos que requieren de ti. Te lo pedimos, mi Dios. Te lo pedimos, mi Señor. En el nombre de Jesús, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza. Gracias por tu protección. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la iglesia que está en casa dice: Amén. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas a Dios, hermanos? Aleluya. Dios te bendiga donde quiera que estés. Dios te bendiga como sea que te llames. Dios te bendiga sin importar las circunstancias, sin importar lo que estés pasando. Tómalo. Tómalo, porque nuestro deseo es que te encuentres bien, que te encuentres fuerte y que sepas que nada ocurre sin un propósito, que nada ocurre sin que esté dentro de la voluntad de Dios. Así es que un saludo para los que ya están conectados, para los que se irán conectando al transcurso de esta transmisión, a los que nos seguirán después en las distintas redes sociales, a los que nos escuchan a través de YouTube. Reciban una calurosa bienvenida a este tiempo en donde nos reunimos, aunque sea así por medio electrónico, para alabar, para proclamar las verdades de aquel que nos ha mandado traer de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos saludan ahí a la distancia? ¿Cuántos desde su casa pueden decir amén? Yo espero que el Señor te esté fortaleciendo, te esté enseñando con su infinita sabiduría lo que está aconteciendo, que aprendas las lecciones, sobre todo, que Dios nos está enseñando a través de esta pandemia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si estás de pie, toma asiento. Toma asiento. Ponte cómodo, pero no tanto que te puedas dormir. Te prometo no ser tan extenso como para eso. Y si por algún momento lo logro, involuntariamente, pues gloria a Dios, porque la paz del Señor repose en tu ser y te dé un verdadero descanso, aunque sea algunos minutos. Tu espíritu seguro lo oirá. Así es que no te preocupes. Un saludo y una bendición a la iglesia. Un saludo a Masada Dulán, pero también a ti que tal vez nos visitas en nuestro sitio de Facebook, en YouTube o en las diferentes redes sociales. Recibe una bendición, recibe un caluroso abrazo. Mi nombre es Israel Chapa y es un gusto que nos acompañes. Es un gusto que quieras saber de Dios. Es un gusto el que podamos bendecirte a través de su palabra. Gloria a Dios. ¿Qué tal han sido estas semanas? ¿Qué tal has aprendido? ¿En verdad has aprendido
¿En verdad estás haciendo que las cosas sucedan? ¿En verdad estás cambiando de actitud ante los acontecimientos que están ocurriendo? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Yo espero que te estés volviendo más sabio. Yo espero que ahora que tenemos un poquito más de tiempo estés meditando. Y meditar no me refiero a la usanza oriental de que pongas tu mente en blanco y que hagas mantras, om, ni nada de eso. Sino que puedas estar pensando constantemente en lo que ocurre, que lo analices, que reflexiones, que te acuerdes de lo que has aprendido a través de la palabra de Dios. Porque eso es lo que te va a hacer sabio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a orar un momento más. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos hable. Que sea su Espíritu Santo el que toque esa área, esa parte de nosotros, ese hueco enorme que solo se puede llenar con Dios. Porque todos tenemos un hueco enorme. Algunos lo quieren llenar con dinero, algunos lo quieren llenar con placeres, algunos lo quieren llenar con metas, con logros, con propósitos. Pero ese hueco solo se puede llenar con la presencia de Dios. Pidámosle al Señor que tengamos contacto permanente con su Espíritu. Y a través de este hilo, de este vínculo, podamos aprender el consejo que la palabra tiene para nosotros el día de hoy. Y digámosle: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por lo poco o mucho que podamos saber de tu palabra. Porque ante las circunstancias y cómo se va, Señor, acelerando el proceso del calendario profético, es necesario cada vez más estar conscientes de que no pasará ni siquiera un punto de tu palabra que no sea cumplido. Gracias por permitirnos aprender de tu palabra, por escucharla, por hacerla vida en nosotros, por poder practicarla, por poder meditarla y reflexionarla, pero sobre todo por poder vivirla. Porque ese es el bien del hombre, en que te conozcan a ti, mi Señor Jesús, y a el Padre a quien te envió. Esa es la vida eterna. Y nosotros aspiramos a conocerte. Por eso, Señor, que tu palabra pueda ser no solo una lección cognitiva, que tu palabra pueda ser, Señor, aquello que traiga fuerza, aquello que traiga ímpetu, aquello que traiga convicción a nuestro corazón. Y de esa manera podamos volvernos, ser aquella manifestación, aquello que tú pensaste antes, Señor, de darnos cabida en la creación. Que podamos cumplir tu propósito, que podamos ser la mejor versión de nosotros mismos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la Hagá del sabio. La Hagá del sabio. Acompáñenme por favor todos ahí al Evangelio de Lucas, el Evangelio del médico amado, Lucas 2, versículos 18 y 19. Lucas 2, versículos 18 y 19. Dice así la palabra de Dios: todos los que escucharon, repito, todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Gloria a Dios. La Hagá del sabio. ¿Qué es Hagá? Hagá es meditar. La meditación, el pensar del sabio. La Hagá. Meditar significa gemir, significa murmurar, significa susurrar.
Mire, qué curioso. Meditar en la Biblia, meditar para usted y para mí, o como decíamos hace unos cuantos momentos al principio, la usanza esta oriental, ¿verdad? De poner la mente en blanco es un concepto que hoy es más conocido. Pero de acuerdo a la Biblia, meditar es gemir, es murmurar, es susurrar y por implicación, imaginar, meditar, pensar. Eso es Hagá. Y usted me preguntará, tú me preguntarás, ¿por qué es que meditar en la Biblia se relaciona con estos ciertos sonidos? Porque cuando en la antigüedad alguien estaba meditando la palabra de Dios, es más, si tú te puedes acercar alguna vez a una sinagoga, si tú puedes tener contacto con alguien que sea judío, te vas a dar cuenta que cuando están meditando, están aprendiendo la palabra, no solo se balancean hacia adelante y hacia atrás, esto lo hacen como símbolo de reverencia a la palabra, pero también están profiriendo, están diciendo ciertas cosas. Y si tú te acercas más y más y pudieras estar casi al ladito de ellos, te vas a dar cuenta que los que están diciendo, están citando palabra, están diciendo versículos de la palabra de Dios. Entonces por eso meditar se asociaba con este murmurar, con estos hacer sonidos pequeños, con estos estar clamando y decir, sí Señor, yo entiendo por ejemplo ahorita que la enfermedad está ocurriendo Señor por esto y por lo otro. Entonces en esa reflexión la gente hacía sonidos. Por eso meditar o Hagá se relacionaba con este asunto de hacer murmullos, de hacer sonidos, de susurrar. Pero no se refiere a la acción de hacer sonidos, sino se refiere a que los hacías porque estabas pensando, a que los haces porque estás meditando, a que los haces porque estás imaginando, inclusive porque te puedes estar quejando, inclusive porque puedes estar respondiendo. ¿Por qué le hemos denominado, por qué le he denominado a esta enseñanza que Dios nos trae hoy, la Hagá del sabio? Si estamos hablando de los pastores, estamos hablando de esta escena que es muy conocida, que de hecho pues es una escena que todo el mundo cita, sobre todo asociada con el nacimiento de Cristo. Y ya sabemos, la religión tradicional la asocia con Navidad y otras cosas, pero pues como la Biblia nos enseña, ¿verdad? Hay que ser certeros en lo que estudiamos y sabemos, por ejemplo, que Jesús no nació en época de invierno y otras cosas de las que hemos hablado. Pero ahora me quiero centrar en esto. Escucha bien. Lucas nos narra y nos dice que, en específico aquí en este capítulo 2, 18 y 19, que los pastores llegan al lugar donde estaba precisamente José, María, el recién nacido Jesús, y empiezan a relatar, empiezan a narrar. Yo estoy seguro que no eran los únicos que en ese momento llegaron después, por lo que dice aquí. Todos los que escucharon el relato de los pastores, entendemos que había más personas en ese momento. Sabemos que al momento de que estaban buscando dónde hospedarse, dónde quedarse, pues estaban solos. Tuvieron que recurrir a un lugar inhóspito, a un lugar no pensado para hospedarse. Y tuvieron que recurrir a ello. Pero de acuerdo a lo que aquí el médico, con cierta metodología, con ciertos parámetros de investigación, porque así comienza el Evangelio de Lucas diciéndonos que él se ha tomado el tiempo de investigar todas las cosas. Así le comienza diciendo a un hombre llamado Teófilo, que curiosamente Teófilo quiere decir el estudioso de Dios, el que estudia sobre Dios. O sea que bien pudiera estar dirigido a una persona, el Evangelio de Lucas, o a todos nosotros que estamos buscando, que estamos estudiando, que estamos aprendiendo de Dios. Entonces Lucas dice, todos los que escucharon el relato, entendemos que no solo estaba hablando de José María, dice que quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. ¿Cómo no iban los pastores a sentirse maravillados por los que les había tocado vivir? Vamos a recordar rápidamente, ellos eran hombres sencillos. Sus vidas transcurrían en la quietud
y mayormente en la soledad de los que viven al aire libre. No podían estar durante mucho tiempo acercados con otra persona porque cada uno era encargado de rebaños y si se juntaban todos, pues no iba a haber suficiente alimento para los rebaños. Entonces normalmente los pastores llevaban vidas muy solas. Pero había momentos en los que se juntaban, había momentos, por ejemplo, como cuando abrevaban a las ovejas, cuando las llevaban a tomar agua en los pozos, se juntaban. O por ejemplo, en la noche había veces que se juntaban a cierta distancia, pero más o menos todos prudentemente cerca, por si había un ataque de ladrones o por si había ataques de fieras. Entonces tú sabes que ante la multitud es menos probable que pase. En esos momentos los pastores pues se reunían, pero mayormente estaban solos, eran personas sencillas, personas humildes. Ellos conducían a las ovejas a un ritmo pausado, porque tú no puedes estar apresurando a las ovejas a que coman. Órale, apúrate como le das con tus hijos. Órale que se hace tarde, órale que ya hay que irse a la escuela, oye que el trabajo, no. Los pastores saben que las ovejas, cada una come a su tiempo. Estos hombres estaban acostumbrados a vivir una vida pausada. Yo no sé tú, pero me ha acontecido a mí que con el pasar de los años me he hecho más lento. Y no me refiero a que sea menos fuerte, no. No me refiero a que tenga capacidades disminuidas, no. Me he dado cuenta y a veces me he puesto a prueba en lo físico y me he dado cuenta que en muchas cosas soy más fuerte que cuando era joven, físicamente hablando. Me refiero a que me he dado cuenta que no puedes andar por la vida, como diría mi mamá, tontas y locas, como carro desbocado que solo se ve obligado a parar porque le ponen un alto. Cuando hace algunos años viajábamos, de hecho vivíamos en Oaxaca, en la parte serrana, en la parte de Albarradas, arriba casi junto a la región Mije, y andábamos allá haciendo la obra. Luego teníamos que venir a México, pero dado que gracias a Dios habíamos logrado tener contacto con pastores de la región, a veces nos invitaban pues a la obra, a cultos, a servicios, y a veces teníamos comprometida la agenda, pero a veces también teníamos que venir a México. Y resulta que a veces yo iba volando, ya me había aprendido tanto esa carretera entre México y Oaxaca que me la sabía de memoria, dónde había un bache, dónde había un tope, dónde se desgajaban piedras, ya me la sabía de memoria. Y en una carretera que normalmente se hacen 6 horas y media, llegó un día que de verdad yo no sé cómo el Señor le hizo, pero llegué volando en 3 horas y media, casi 4. Entre 3 horas y media, 4 llegué. De tanto que me sabía. Pero un buen día, no lo recomiendo, ojo, no lo recomiendo, pero un buen día, yo acostumbrado siempre a manejar rápido, medité y dije, sí, yo conozco el asfalto, yo conozco lo que es la cinta de la carretera, más o menos ubico los paisajes, pero fue hasta que bajé la velocidad que me di cuenta que había una zona de cactus hermosa, de estos que le llaman órganos, no sé cómo le llaman en tu país. Son cactus que nacen todos de una mata y luego ahí salen como si fueran candelabros. Una zona preciosa, llena de puros de esos. Y cuando bajé la velocidad, un puente que yo me pasaba en máximo 1 minuto, porque era un puente larguísimo en un desfiladero, lo tomé, me hice hacia la derecha y lo tomé a baja velocidad. ¡Qué precioso paisaje hacia abajo! No había apreciado, por ejemplo, hay un túnel. No había apreciado que ese túnel era doble y que tenía ciertas formas antes de entrar. Cónicas, que se me hizo muy interesante, porque siendo hijo de un padre ingeniero arquitecto, vi y entendí, por ejemplo, por qué un túnel en forma cónica o en forma abovedada puede resistir más que uno rectangular o cuadrado. Y empecé a ver cosas que no veía.
Porque uno va aprendiendo que no todo lo puedes hacer a la brevedad, sin pensar, nada más porque tienes el ímpetu, la fuerza y la disposición. Tienes que meditar. El trabajo pastoral es así. El trabajo de padre debe de ser así. Vienen, te dan una queja, no das un castigo inmediato. Debes de analizar los porqués. Porque si no vas a ser un mal padre. Tienes que analizar que si el hijo está trompudo, tiene su cara ahí como que chupó limón. El por qué. Tú no sabes si le puede estar pasando algo interiormente a nivel sentimental, a nivel moral, a nivel autoestima. Cuando uno anda deprisa, no se da cuenta de muchas cosas. ¿Cuántas veces, mira, cuántas veces tú y yo nos bañamos rapidísimo porque tenemos que cumplir con horarios? Trabajar, escuela, el culto, vas a recibir a alguien, tienes que presentarte en algún lugar y te bañas rapidísimo. Dime, por amor del cielo, iglesia, por amor del cielo, díganme, ¿hace cuánto no se toman un buen tiempo para bañarse? Pero de verdad, para bañarse, para disfrutar el baño. No para quedar limpios, para disfrutar el baño. Y no estoy refiriéndome a que estén dejando que se esté cayendo el agua constantemente de la regadera, porque igual y puedes abrirla nada más en los momentos necesarios. Hace un tiempo yo meditaba en eso y siendo honesto, yo traía un problema en mis pies de que estaban muy resecos. Muy resecos. Y mi esposa, pensando en esto, ahora con tantas cosas que hay cosméticas, pidió un producto que es un exfoliante. No saben cómo disfruto el poder tener el tiempo de bañarme y poderme poner ese producto en mis pies, que me hidratan, que me lo suavizan. Hoy tengo que presumirles que tengo pies de satín. Suavecitos, suavecitos, lindos, rosaditos. Pero muchas veces no tenemos tiempo ni de disfrutar las cosas pequeñas de la vida. Que seas joven, que seas fuerte, que seas impetuoso, que tengas toda la energía, no quiere decir que vayas como burro sin mecate a tontas y locas. El trabajo pastoral, el trabajo de dirigir, el trabajo de liderar, siempre tiene que ir a un ritmo apropiado de cada oficio, a un ritmo apropiado de cada situación. No sé, quiero pensar en las constructoras. Te hablaba de mi padre. Las constructoras trabajan con un contrato con fecha de entrega. Y a veces tú veías que tenía un genio, pero que echaba truenos porque se atrasaban por alguna situación, los trabajadores. Y es mucho estrés. Y otros por el contrario, por ejemplo, por eso los albañiles, muchos te cobran por día, porque entre más alarguen, más les pagas. Cada cosa debe de tener su ritmo, cada cosa debe tener su tiempo. Pero dice en esta narración que repentinamente, recuérdalo, tú lo has leído, repentinamente ellos estaban ahí guardando las vigilias de la noche, por eso no podía ser invierno, porque inclusive en Tierra Santa neva algunas veces, hace un frío tremendo, por eso estamos seguros, y por otras cosas algún día, si gustas, visitar nuestras redes sociales, tenemos enseñanzas sobre los tiempos, cuando nació Jesús. Pero a lo que me quiero referir es que ellos estaban ahí tranquilos, guardando las vigilias con los rebaños y de repente, ¡brum! ¿Qué tal brincas cuando estás dormido y oyes un ruido fuerte? Yo me imagino que muchos de estos estaban dormitando. Yo me imagino que ahí juntos y de repente, ¡brum! Irrumpió sobre su existencia pacífica una escena de proporciones dramáticas, de proporciones sobrenaturales. Ellos estaban ahí tranquilitos y de repente un ángel del Señor deja del sonido. Yo estoy seguro que hizo ruido, pero además del ruido dice que se les apareció y la gloria de Dios se manifestó en su alrededor. El ángel calmó
sus temerosos corazones. Imagínate, estás acá, estás comiendo, estás trabajando, estás haciendo lo que sea. Se te presenta un ángel, ¿qué haces? Y un ángel que tiene la presencia de Dios. Esa es la garantía de que alguien es enviado por Dios, que va a manifestar su presencia. Puede ser una persona inclusive normal con la que convives, que te traiga un mensaje de parte de Dios. Inmediatamente te vas a decir, ¿eres tu Señor? Aunque sea tu mamá, aunque sea el que sea, porque Dios puede usar al que sea. Pero imagínate, no solo era cualquiera, era un ángel, era un enviado, era un ser celeste, era un ser espiritual. Yo me imagino que no solo ellos, sino hasta las ovejas se alebrestaron. De repente el ángel calmó, ya dije calmó, ¿no, verdad? Calmó sus corazones y les compartió el evangelio, les compartió las buenas nuevas, porque eso es el evangelio, las buenas noticias. Evangelio quiere decir buenas noticias. Pero no había terminado de hablar cuando una multitud de huestes, unos ejércitos, una cantidad enorme de ángeles también se visualizaron. No dice que llegaron, ¿se dieron cuenta? Lean cualquier versión, no dice que llegaron, solo se aparecieron, se manifestaron. Ahí estaban ya. Solo se hicieron visibles. Muchas veces decimos, ¿cómo es que pasan las cosas? ¿Cómo es que esto de repente, yo estaba en tal problema y de repente se compuso, estaba yo en un peligro y de repente salí de él? Porque el ángel del Señor acampa en derredor de aquellos que alaban su nombre. Ahí están. No los ves, no los sientes, pero ahí están. Pero cuando dejan manifestar su presencia, imagínate si ya estaban estos pobres asustados con uno, ahora a ver huestes, que es un equivalente a ejército más o menos. ¿Qué tal se pondrían? ¿Cómo te pondrías tú? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que también ellos proclamaron las maravillas de Dios. Acto seguido, humildemente obedecieron. Se comportaron sencillos. Porque hay muchas personas que ante una manifestación de Dios, ante una presencia de Dios, ante una instrucción de Dios, no obedecen. ¿Cuántas veces has leído la Biblia y te dice perdona y no perdonas? ¿Cuántas veces dice la Biblia honra a tu padre y a tu madre y no lo haces? Hay mucha gente que no obedece ante una manifestación de Dios y perdóname, pero tenemos la manifestación más segura, como dice Pedro, la tenemos en las manos, es la Biblia. Dios te está hablando y no obedeces. No salga palabra soez de tu boca. Y ahí andamos diciendo y buscando hasta el albur, bueno. Estos obedecieron con sencillez y con humildad. Porque es lo que hay que hacer ante una manifestación, ante un mensaje. Ángel quiere decir enviado, mensajero. Traen un mensaje. ¿Se acuerdan del mensaje? No nada más llegó y le dijeron, qué bueno que están acá. Dios dice, bien, vengo pronto, como tantos lugares. No los vamos a echar ni iba a decir. Dios dice, esfuérzate, iglesia mía. ¡No! Estos sí eran mensajeros. A estos les dijeron, ¿qué creen? El Mesías, el Salvador, ha nacido. Y está aquí tras Lomita. Vayan. ¿Y qué hicieron ellos? No, estoy muy cansado. Ahora que sea viejo. No, es que eso de andar buscando a Dios nada más es para gente ahí toda mocha, hipócrita. No, estos fueron. Es que estoy muy joven. Es que me acabo de casar. No hay pretextos. Es que tengo que cuidar. Mira, se les permitió ir. ¿Tú crees que les importó en ese momento el rebaño? Pero como las ovejas son obedientes, lo siguieron. De eso estoy seguro. Y fueron.
con sencillez. Encontraron a Jesús exactamente donde debía de estar, porque cuando tú sigues una instrucción de un mensajero de Dios, una instrucción de parte de Dios, una instrucción de su palabra de Dios, exactamente van a acontecer las cosas como se te están diciendo. Exactamente, pero tienes que seguirlas al pie de la letra. ¿Qué pasó? Encontraron a Jesús. Fíjate, no habían salido de la expectación de ver al ángel, luego la multitud de ángeles, de oír el mensaje, de ver el resplandor, de sentir la gloria, ese fuego, ese calor, ese que sentían que las piernitas se les quebraban como de potrillo recién nacido, sentían que se caían, y ¡boom! Llegan y ven al Mesías. ¿Tú crees que Jesús no irradiaba una personalidad diferente desde que era bebé? ¿No te ha pasado que hay personas que te irradian muchísima paz? ¿No hay personas que te imponen autoridad nada más con verlo y dices, wow? Seguro Jesús tenía este poder inmerso, manifiesto pero contenido dentro de él. Esta segunda experiencia les añade una cuota adicional de asombro a los pastores. ¿Te puedes imaginar? Quizá cuando estaban diciéndole a José, a María y a los que se acercaron de metiches, no, pero estábamos acá, y de repente apareció y tenía un resplandor como de color dorado, y de repente otro le interrumpía, no, era plateado, no, pero viste sus sandalias, no traía botas, porque así es la gente. Yo me imagino que hasta se interrumpían entre ellos. ¡Ay! Traían unas alas y el otro no traía alas, era el resplandor. No, pero que sí, porque cuando estás asombrado, cuando estás emocionado, ¿cómo te pones cuando le estás contando la película de moda a alguien y estás junto con otra persona que también la vio y estás narrándolo, y en eso llegó y el otro y se mete el otro? No, pero es que antes pasó acá, porque estás emocionado, porque aconteció algo que a tus ojos, que a tu psique emocionó, no sé, motivó. Fíjate los niños cuando van al cine, ¿cómo salen? Mi hijo cuando ve caricaturas aquí en la televisión ya se siente el Paw Patrol, ya se siente el Rescue Machine, ya se siente todas las que ve. Imagínate a los pastores narrando este hecho impresionante, la emoción. Y nos dijeron los ángeles, o más bien uno, porque uno era el que hablaba, y nos dijo este ángel, que fuéramos, y que encontraríamos al Mesías, y por eso acá estamos, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque una cosa es que veas una visión, una cosa es que recibas una visitación, y otra cosa es que veas el cumplimiento de lo que te están diciendo. Si uno se alegra cuando alguien le dice, Dios te dice, Dios te ordena, Dios te manda, Dios te promete. Cuando lees en la Biblia y dice, ay, serán tus días largos en la tierra si obedeces a padre y madre, y dices, wow, qué bueno. Cuando la Biblia promete que te va a proveer de todo aquello que necesitas, y ves que en verdad te está proveyendo Dios en medio de la pandemia, sin trabajo, sin muchas cosas, y te sigue proveyendo Dios, dime si no te alegras y te emocionas. Deberías de hacerlo. Todos los que le oían, ¿qué crees que les pasaría? También se contagiaron. También tenían el mismo sentido de maravilla que ellos estaban experimentando. ¿Qué tal? ¿Qué tal cuando juega tu país, tu selección nacional fútbol, y gana? ¿Y viste el gol? ¿Y viste que ayer ganó el Cruz Azul? Aleluya. Wow. Y te emocionas. Y lo compartes. Y si le vas al mismo equipo te contagias. Así es nuestra reacción frente a las manifestaciones de lo divino. Cuando alguien pasa en una congregación y da su testimonio, porque hay personas a las que les encanta oír testimonios. A mí en lo particular no mucho.
No mucho porque está padre oír lo que Dios está haciendo con otras personas, pero a mí me interesa también lo que Dios está haciendo conmigo, me interesa más. Pero digo, se vale, no hay problema. Hay muchas personas que se maravillan. Por ejemplo, hay, gracias a Dios, hoy por la tecnología, hay hasta documentales, hay pruebas de todo lo que hace Dios. Hay lugares, por ejemplo, como en Guatemala, un lugar llamado Almolonga, en donde estaba lleno de cantinas, de bares. Llegó la palabra de Dios, cerraron todas las cantinas, todos los bares, se pusieron a sembrar, que era lo que tenían que haber hecho. Se pusieron a sembrar y wow, hay pepinos del tamaño de mi antebrazo, zanahorias. Ahí está hasta documentado. ¿Cómo se llama ese video? Ahí está un video, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita, pero te prometo recordarme. Transformaciones se llama el video, ¿cierto? Ahí si puedes conseguirlo, consíguelo. Y cuando tú ves y cuando tú escuchas a una persona que te está hablando de las maravillas que Dios hizo, pues te quedas expectante, te quedas maravillado. Y tú dices, ¿y si a él le pasó, por qué no me pasa a mí? Y te emocionas. ¿Cuántas veces en un concierto, ay, aleluya, gloria a Dios, y te emocionas porque sientes la alegría de que muchos estamos sintiendo lo mismo si estamos alabando al Señor? Puede ser porque se nos haya concedido presenciar una visitación especial del Señor. Puede ser también porque hemos visto al Señor tocar milagrosamente a un enfermo, o porque una persona resistente al Evangelio se ha quebrado para entregarse finalmente a la insistente invitación de Cristo. Pero sea cual sea la manifestación, cuando tú ves cumplidas las cosas, cuando tú eres testigo de muchas de esas cosas, te quedas con una sensación de euforia y con una sensación de entusiasmo. Gloria a Dios. Al testimonio de la experiencia de los pastores, Lucas agrega este comentario, y es aquí, mira, es aquí donde quiero centrar ya esta recta final para que entiendas por qué se llamó esta enseñanza, o por qué se llama esta enseñanza la Hagá del sabio, la meditación del que es sabio. Lucas hace una pequeña anotación ahí, un pequeño comentario, y dice, pero, y tú sabes que cuando alguien dice pero, no todos son miel sobre hojuelas. Pero María guardaba todas estas cosas, metiéndolas en su corazón, y de esa manera las meditaba. Las retenía y las meditaba. Al comenzar con la palabra pero, nos está ayudando Lucas a entender que la madre de Jesús había adoptado una postura que contrastaba con la de los pastores. ¿Es que ella no había experimentado algún tipo de asombro? No era eso. Yo dudo que no tuviera asombro. Seguramente ella no cesaba de sorprenderse continuamente por la forma en que Dios estaba obrando en su vida. Primero, imagínate, se le presenta el ángel, le dice, a pesar de que no has conocido varón, no has estado con nadie, vas a ser madre. No solo esta concepción maravillosa y milagrosa, sino que el que vas a tener va a ser el mismo Hijo de Dios. ¡Wow! Después, cuando llega con su prima y siente el vuelco de Juan el Bautista, y la prima también le cuenta del hecho maravilloso de cómo se había gestado, ahora sí que el embarazo de ella con Zacarías su padre, después de servir en el templo, que se le presentó un ángel también a Zacarías y le anunció que iba a ser su hijo, el predecesor, que le iba a abrir camino al Mesías. María no era una neófita, María no era una insensible. María había estado contemplando a lo largo de su vida las manifestaciones milagrosas de Dios. Por tanto, yo dudo que ella no se sorprendiera. Dios estaba obrando constantemente en su vida. El contraste de su reacción se debe a que añadió una actitud de meditación, una actitud de Hagá al asombro que había vivido. ¿Qué estoy tratando de decirte? Ponme atención. María entendía que detrás de esas increíbles manifestaciones de Dios había una realidad que debía de ser entendida.
Iglesia, porque muchas veces Dios viene a tu vida, viene a mi vida, hace las cosas, hace milagros, provee, sana, edifica, concede, otorga y nos alegramos, nos sorprendemos, pero no meditamos por qué o para qué. ¿No te alegrarías que ahorita alguien llegara a tu puerta, tocara y te diera, no sé, 15 centenarios de oro? ¿No te alegras cuando de repente alguien te llama en ese momento en que tú necesitabas dinero, que ya no te alcanzaba ni para frijolitos, y te dice, oye, ¿qué crees? Tengo esto para ti. ¿No te asombra cuando ni siquiera buscaste ayuda y se lo pediste? Y te alegras y dices, gloria a Dios, qué bueno eres, me provees, pero no reflexionas, no meditas, no piensas, ¿para qué? Las manifestaciones de Dios deben de ser entendidas. Dios me salvó la vida. ¿Para qué? Dios le salvó la vida a mi hijo Axel cuando estaba un consejo de médicos diciéndonos, cuando él tenía 1 año, busquen servicios funerarios. ¿Para qué lo salvó? Dios ha permitido que, no obstante que estás alrededor de tal vez un barrio difícil, de amistades difíciles, de vicios, que te levantes y tú no lo seas. ¿Por qué Dios te ha guardado? ¿Por qué te ha guardado de asaltos? ¿Por qué te ha guardado de accidentes? ¿Por qué te está guardando ahora de la pandemia, del COVID? ¿Por qué? No sueles alegrarte, no sueles decir, a mí no me tocará el mal porque el Salmo 91 dice, no. Qué bueno que nos están aconteciendo esas cosas, pero ¿para qué nos están aconteciendo? Qué bueno que te alegres. Yo me alegro contigo, pero algo que le tenemos que aprender aquí a María es que las manifestaciones de Dios deben de ser entendidas. Esta comprensión le sería concedida a todos aquellos que estén dispuestos a detenerse, a no vivir a tontas, a locas, a velocidad. Esta es una comprensión que le es dado a todos aquellos que tienen la precaución de hacer un alto para hacer un análisis cuidadoso y atento en los lugares secretos del corazón. Yo lo he aprendido esto quizá de la manera difícil, pero gracias a Dios lo he aprendido. La primera vez que a mí me mandaron, que a mí mi pastor me dijo, ve a liberar a alguien que tiene un espíritu inmundo, yo dije, ¿qué? Y yo llegué y yo no sabía qué hacer y pedí dirección de Dios. Gracias a Dios quedó la persona libre. Pero con el tiempo aprendí que, número 1, tengo que descartar si de verdad es una cuestión de espíritus inmundos. ¿Qué tal que es esquizofrenia? ¿Qué tal que es algún trastorno mental? Tengo que ir descartando. Número 2, tengo que ir pensando cuál es la actitud correcta a seguir, porque no es llegar. Yo he visto muchos siervos, inclusive he atestiguado tristemente situaciones para vergüenza, en donde, y lárgate espíritu, y del espíritu, y en el nombre de Jesús. El espíritu de Dios, el espíritu inmundo no se sale porque tú le grites, se sale porque traes tú al espíritu de Dios. Pero así para cualquier cosa. ¿Qué tal has empezado un proyecto con toda la emoción, con toda la fuerza, pero no te has puesto a meditar el costo? Y no me refiero al dinero. ¿Cuántos inician un matrimonio sin pensar en toda la carga de cosas que se acarrean? No solo es dinero. ¿Cuántos empiezan un noviazgo sin meditar qué injerencia tiene eso para su vida? Hay que hacer un alto. Tener la capacidad de ser entendido, de ser comprensivo ante una situación, Dios se la regala a todos los que estén dispuestos a detenerse y hacer un análisis delicado, aún con los milagros de Dios.
¿Cuántos dicen amén? Esta actitud que tomó María es una actitud de madurez digna de imitación. Más allá de nuestro entusiasmo momentáneo, Dios nos llama a meditar, a hagá, a susurrar, ¿verdad? Así dijimos, a susurrar, a hacer sonidos, a repetir. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué se me otorgó? ¿Por qué se me dio? ¿Para qué se me dio? Mientras estás meditando, mientras estás pensando, quizá en el milagro, quizá en la provisión. ¿Por qué Dios me está ofreciendo esta oportunidad? ¿Por qué de la persona que menos esperaba? ¿Por qué cuando mi orgullo no me lo permitía, mejor me hablaron a mí? Tienes que meditar por qué Dios está abriendo las puertas así. Tiene un propósito. No nada más es el entusiasmo. Dios nos llama a meditar en los acontecimientos y en las experiencias que nos tocan vivir. Es por medio de esta meditación, de este pensar, de este imaginar, de este reflexionar, que la dimensión completa de lo vivido en toda su riqueza y profundidad entonces nos será revelada. No nada más es alegrarte por el milagro, es comprender el milagro. No solo es alegrarte por la provisión, es entender la provisión. No solo es alegrarte por la persona conocida, es entender por qué está ahí en medio de tu camino, para tropiezo o para apoyo, para hacer vida o para descartar. ¿Para qué? ¿Para qué? Por último, iglesia, la reflexión espiritual siempre nos conforta con la persona de Jesús. La reflexión espiritual nos llama siempre a vestirnos de su carácter. Yo tenía esta necesidad, clamé, se me concedió. En esa petición, ¿qué promesas hice? En esa petición, ¿qué pacté con Dios? La reflexión espiritual siempre nos va a llamar a vestirnos de sus pensamientos, a vestirnos de sus hábitos, a vestirnos de su pasión, a vestirnos de su compasión. Esa es la verdadera meditación del sabio. Esa es la verdadera hagá del que pretende ser sabio. Meditar es pensar, es proferir, es pronunciar, es imaginar. Siempre vas a hacer ruido cuando haces esto, porque lo estás mascullando, lo estás diciendo. Porque tengo salud, no nada más es porque Dios me la regaló, es porque tiene un propósito en mi vida. Por eso tengo salud, porque tengo que hacer algo que solo yo puedo hacer. Porque Dios me está otorgando este dinero, porque Dios me está otorgando esta provisión, porque Dios me está otorgando esta oportunidad. Si a ti ya te nombraron y te dieron un ministerio y alguien te dijo de parte de Dios, Dios quiere que tengas este ministerio, no te emociones. No te emociones, mejor piensa en lo que tienes que hacer para ser digno de ese ministerio. Para que tú puedas reflexionar qué es lo que tienes que hacer para trabajar, para poner a trabajar ese ministerio que Dios te ha dado. Enseñar, dar, exhortar, dirigir, liderar, lo que sea. Reflexiona, no nada más te alegres y digas, ya voy a tener una posición de honor, ya quiero que me reconozcan. A muchas personas les pasa eso, les dicen vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y ya quiere que el día de mañana los nombren sin tener conocimiento, sin tener madurez, sin tener responsabilidad. Eres padre, Dios te lo concedió, gloria a Dios. Eres esposo, eres esposa, gloria a Dios. Medita por qué. No todos tienen esposa. Ojo, muchos tienen mujer, pero no todos tienen esposa. Medita qué es eso. Muchos tienen dinero, pero no muchos tienen provisión. Medita qué es eso. Muchos tienen sexo, pero no muchos tienen amor. Medita qué es sexo. ¿Qué es amor? ¿Qué es en tu vida y qué significa? Muchos tienen descendientes, pero pocos tienen hijos. Medita qué es eso. Muchos van a la iglesia, pero pocos tienen salvación. Medita qué es eso.
Hoy te invito a pensar. Hoy te invito a reflexionar. Hoy te invito a meditar. Guarda las cosas maravillosas que te acontezcan. Todos los milagros de Dios, tenlos presentes. Pero constantemente reflexiona. ¿Cuándo te pasaron las mejores cosas? ¿Por qué te pasaron las mejores cosas? ¿Cuándo te pasaron las peores cosas? ¿Y por qué te pasaron? Y así, si fueran milagros, también piensa qué hiciste bien para que te aconteciera. Puedes darle una ofrenda de palmas a Dios, iglesia.